Y ahora sí se está compartiendo. Sí. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy acerca del tema factores bióticos y abióticos que se encuentran en nuestros ecosistemas. ¿Quiénes hablan? Vamos a hacer Lormer Antonia Marilyn, Falcones Briones Carmen y Mendoza Esperanza. Vamos a comenzar con nuestra clase. Nuestro tema total, como ya dije, son los factores bióticos y abióticos del ecosistema. Vamos a hablar un poco de ellos. Para entender qué son los factores bióticos y abióticos en referencia a las características y particularidades que definen a estos elementos, es necesario tener presente su interrelación y su dependencia con la estructura superior en las que estos factores se encuentran registrados en nuestro ecosistema. Por lo tanto, vamos a hablar acerca del ecosistema, que por tanto, desde nuestra perspectiva tenemos factores bióticos y abióticos, los cuales pueden definirse por la interacción con los organismos, como vivos, como la bioconesis, que en este caso la bioconesis sería todos los seres vivos y nuestras especies que se encuentran. Por ejemplo, tenemos lo que son las plantas, los animales y los microorganismos. Y los elementos no vivos que serían el biotopo. En este caso estaríamos hablando de el lugar donde está, por ejemplo, el sol, sería el lugar donde se encuentran. De una parte específica acerca de nuestro medio ambiente, donde esta la relacionamos como el resultado de una unidad coherente de la organización de uno mismo. En este también encontramos la ecología. La ecología identifica el estudio de los seres vivos, tanto factores abióticos como factores abióticos o físicos, los cuales se centran en el estudio de los componentes no vivos de nuestro medio ambiente que rodean a las especies, permitiendo su desarrollo y la supervivencia de estos. También tenemos que cuantificar la disponibilidad de estos recursos esenciales que son como la luz solar. Aquí lo podemos ver en la figurita que necesitamos aquí está una plantita en la cual necesitamos luz solar y agua y oxígeno. Estos son esenciales también la materia inorgánica o los minerales que se encuentran presentes en nuestro ecosistema. También podemos establecer que el organismo puede sobrevivir y sus elementos naturales prevalecerán en cierto lugar determinado. A continuación, vamos a hablar acerca de los factores bióticos que están en nuestro ecosistema. Podemos establecer de una manera sencilla acerca de la definición de estos factores bióticos. Como que son aquellos los que poseen vida, es decir, todos incluidos que se encuentran en los reinos de la vida definidos por la biología. La interacción entre los factores bióticos incluidos en nuestro ecosistema, normalmente nos referimos a la flora y la fauna que se encuentran en un ambiente determinado, lo que llevará en consecuencia a la supervivencia y la reproducción de estos. Ahí podemos ver en las figuritas, están los factores bióticos, los que se encuentran en nuestro planeta. Están los árboles, los animales, que son los que son la flora y fauna en nuestro planeta. Vamos a hablar acerca de los factores bióticos. Estos se organizan de manera general en poblaciones, es decir,
conjuntos de seres vivos del mismo tipo que comparten un hábitat en específico. Otra manera de organizarse hará referencia a las denominadas cadenas tróficas, las cuales son las alimentarias entre especies mediante la competencia entre los seres vivos por el alimento y las relaciones de interdependencia entre ellos al mismo tiempo. Estos se distinguen de los factores abióticos, ya que estos no tienen relación en la vida como tal, sino con la materia circundante y sus procesos químicos, climáticos y físicos, etcétera, que son de tipo no orgánicos. ¿Cómo clasificamos los seres bióticos? Los factores bióticos se clasifican en función de su papel o capacidad de actuación que se desarrolla en sus respectivos ecosistemas. Por ejemplo, tenemos los organismos productores autótrofos. Estos producen su propio alimento. Son seres vivos que se sintetizan a partir de la materia no orgánica. Sus formas de energía, por ejemplo, que son las plantas, que lo hacen a partir de la luz solar y su agua. Y esto lo que hace es la fotosíntesis. Ellos producen su propio alimento. También tenemos los organismos consumidores o heterótrofos, los cuales se alimentan de otros seres vivos. Seres vivos que consumen materia orgánica obtenida de seres vivos que consumen materia orgánica, obtenida de otros seres vivos para sostener su metabolismo. Estos seres vivos pueden ser de dos tipos. A continuación vamos a hablar acerca de ejemplos para definir mejor. Los herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas, semillas, raíces o algas. También en esto tenemos podemos ver que tenemos ahí un ejemplo. Están animales que se alimentan de semillas, raíces y vegetales. Tenemos el conejito, el caballo, el elefante. Ahí pueden ver. Y también tenemos los depredadores, que son aquellos que cazan y devoran la carne de otros consumidores. Ahí tenemos los depredadores, está el tigre, el puma, el lobo, las ballenas, etc. Y también tenemos organismos descomponedores o detritófagos. Estos son seres vivos que se alimentan a partir de la materia orgánica, es decir, en descomposición, formando parte esencial del proceso de reciclaje y recirculación de la materia y la energía. Aquí tenemos un ejemplo como son las hormigas, las lombrices, insectos, entre otros. Bueno, a continuación sigue mi compañera. Yo les voy a hablar acerca de los ejemplos de factores bióticos. Uno de los ejemplos que tenemos son los bosques y masas forestales que sirven de hábitat a muchas especies y asimismo suministran materia orgánica constante a los detritófagos del suelo. Los hongos e insectos son los principales organismos descomponedores que reducen la materia orgánica en descomposición. Estas pueden ser hojas muertas, trozos de corteza, restos de animales muertos, mudas de piel, así como la culebra cuando muda su piel, excrementos de animales, y estos asimilando los nutrientes que necesitan y dejando el resto para incorporarlos de nuevo al balance energético del ecosistema. Tenemos también grandes depredadores, como lo son los felinos, las serpientes y aves de rapiña, que se alimentan de animales más pequeños. Estos mantienen controlada su población y asimismo favorecen regularmente en su muerte la incorporación de más materia orgánica para reciclar
y volver a introducir el flujo energético. También tenemos el fitoplancton marino, compuesto por una variedad de microorganismos fotosintéticos que sostienen toda la pirámide trófica marina, siendo estos el alimento para formas mayores como crustáceos y cetáceos. Los grandes herbívoros como los bueyes, antílopes, ñus, elefantes, etcétera, que se alimentan de toneladas de materia orgánica vegetal, sirviendo de posterior de sustento a los grandes depredadores y a los carroñeros que vendrán después. Los factores abióticos. En contraposición a la definición anterior, los factores abióticos serán aquellos elementos de naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un ecosistema determinado. Los factores abióticos presentes en el medio ambiente se denominan también factores inertes, es decir, que no tienen vida, como el geológico y el geográfico. Pueden conectarse con los factores ambientales, como por ejemplo el clima o la dinámica de los suelos. El término abiótico suele utilizarse en ecología para señalar todo aquello que sea parte o producto de la vida orgánica, tal cual se identifica en nuestro planeta. Ya está hoy el otro diapositiva. Otra particularidad de los factores abióticos es que presenta efectos directos sobre los bióticos, influyendo en su evolución a través de los procesos de adaptación, por ejemplo, o de selección natural, y a su vez, los factores bióticos pueden transformar la naturaleza de los primeros. Un ejemplo de lo descrito anteriormente es el nivel de salinidad de las aguas del mar, el cual puede incidir sobre las especies residentes, permitiendo que aquellas capaces de adaptarse proliferen y aquellas que no se extingan o migren a otras regiones. Similarmente, la proliferación de ciertos tipos de microorganismos pueden aumentar o disminuir la concentración de ciertas sustancias en las aguas, modificando así su constitución química. Factores abióticos físicos son aquellos relacionados con la fuerza que actúa sobre los ecosistemas en la Tierra. Por ejemplo, la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica,
el clima y el relieve. La luz solar, principalmente fuente de energía del planeta y que incide en la temperatura de las grandes masas de agua, aire y tierra, que se calientan y dilatan durante el día y enfrían y se contraen en la noche. La temperatura, que influye en el desarrollo posible de la vida y en el tipo de relaciones de un biotopo. La presión atmosférica, ejercida sobre los distintos elementos de un ecosistema, es también un factor determinante. El clima, con gran relevancia con los procesos que ocurren dentro de los distintos ecosistemas. El relieve, que incide tanto en la temperatura como la presión atmosférica. A la mayor altura, menor presión y menor temperatura. Factores abióticos químicos son aquellos relacionados con la constitución de la materia y las diferentes reacciones suceden con esta materia en los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, tenemos el pH y química de los suelos. El pH, propiedad química de los medios agua o suelo, indica su nivel de acidez o de alcalinidad. O un medio muy ácido, muy alcalino. Resulta corrosivo y contrario a la vida orgánica. Química de los suelos. La cantidad y el tipo de elementos químicos presentes en el suelo son determinantes a la hora de difundir sus características. Química del aire y química del agua. Química del aire es el desarrollo de la vida y de la mayoría de los procesos biológicos. Tiene que ver con el intercambio de gases para la respiración animal y la fotosíntesis. La característica del aire facilita o impide el desarrollo de los ecosistemas, pudiéndose someter a condiciones de exigencia. Química del agua. Característica con la salinidad, la concentración de nutrientes o nivel de oxígeno disuelto, así como la presencia de contaminantes, etc. Determina la calidad del agua para albergar la vida y por lo tanto el tipo de ecosistema que Tú vas. factores bióticos y ambióticos, una relación necesaria e indispensable. Aquella, aunque no albergue la vida a sí mismo, los factores abióticos son fundamentales para el desarrollo y la supervivencia en los factores bióticos. Sin factores abióticos no podrían existir los factores abióticos.
y cualquier alteración de los primeros afectarán también a los segundos. Entre las principales problemáticas que afectan a estos factores se encuentran los procesos contaminantes y degradantes al ambiental y por supuesto el cambio climático ha aumentado en forma significativa para la acción del ser humano. A continuación se presentará un pequeño video para reforzar un poquito más.